Buenas noches, hoy les voy a hablar sobre Sócrates y sofistas. Sócrates, nacido en 469 a.C., Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. Movimiento sofístico. Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la figura de los sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con la tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas y morales, también por el método en que buscaba rentabilizar económicamente sus enseñanzas. Revolución intelectual. Bueno, para este caso fue una evolución intelectual para Sócrates. Según refiere un diálogo de Platón Fedón en su juventud, Sócrates se sintió atraído por las ideas de Anaxágoras, un filósofo residente en Atenas y consejero de Pericles, el líder de la democracia ateniense, quien argumentaba que el orden cósmico se basaba en el último término en una entidad abstracta que denominaba mente, nous. Sócrates se declaró entusiasta seguidor de Anaxágoras hasta que se percató de que la mente de Anaxágoras no era mucho más que su nombre vacío, que no intervenía para nada en el devenir del cosmos. Decepcionado, Sócrates desechó el estudio de la naturaleza para dedicarse al de las cosas humanas, especialmente al fin supremo de toda acción humana, el cuyo concluyó que el alma, y no tanto el cuerpo, constituye la realidad primordial del hombre. En consecuencia, alentó a sus discípulos a preocuparse por los bienes del alma y del alma humana. Sócrates saltó al alma del todo, identificó con la divinidad responsable del orden cósmico que había organizado el universo al servicio del ser humano. Si una divinidad se ocupa de los otros seres, ovejas o vacas, asnos o caballos, es porque sirven a los propósitos humanos. El objetivo de Sócrates. El hombre, pues, estaba en el centro de la filosofía de Sócrates, igual que en el del sofista Protágoras, autor de la célebre máxima: el hombre es la medida de todas las cosas. Pero Sócrates adaptó un punto de vista opuesto al de los sofistas en las cuestiones éticas y políticas. Según Sócrates, igual que una técnica como el del médico o el músico mencionados en Gorgias, requiere un conocimiento específico para que no todo el mundo esté capacitado. También los temas políticos y morales deben ser resueltos por especialistas en la materia. En consecuencia, consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. Consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. De ello se derivaba una dura crítica al sistema democrático, vigente en las Atenas de su tiempo. En sus ojos eran una forma de gobierno injusta porque constituía un poder en manos de la mayoría ignorantes. Las cuestiones más vitales y trascendentes que solo los expertos podían resolver. Años después, Platón desarrolló una teoría en su obra, La República, donde justificaba el gobierno de los filósofos con alternativa al gobierno de las ciudades de su tiempo, y en particular el gobierno que se basa en las decisiones de la mayoría. Los sofistas. Los poetas y filósofos cobraban por sus servicios. Se les acusó de perseguir a través del debate no la verdad, sino únicamente la victoria argumentada, incluso a través de métodos de pensamientos
falaces o deshonestos. Un reclamo que les hicieron sus contemporáneos como Pindaro o el propio maestro de Platón, Sócrates. De modo que a partir del siglo V a.C., el término sofista comenzó a emplearse con el sentido de farsante, charlatán o filósofo dispuesto a ceder ante la opinión pública en lugar de comprometerse con la verdad. Bueno, características de los sofistas. Eran maestros eran maestros en la enseñanza de la virtud. Fueron los primeros profesionales en cuanto a las enseñanzas y cobraban sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación a las personas. Siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos. Promocionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas del dominio de la palabra y del poder de palabra. Tenía intereses por el hombre y por la sociedad, reflexionando siempre con respeto a la civilización y la cultura. Mostraban grandes intereses por la teoría y la erística dentro de una sociedad democrática, en la cual el dominio de la palabra y el discurso significaba el éxito total. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas eran notables, comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se dedicaban a partir de las enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en las Atenas democráticas, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso que inocula nuevos conocimientos a sus alumnos. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas, o si se trataba de falsedades que se debían desechar. Por ello, frente a las conferencias y a los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos, incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes. Su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en diálogo entre dos. Ahora bien, para Sócrates el diálogo no es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. Gracias.